día, que al mismo tiempo es ese otro espacio, porque tiempo y espacio están conjugados en el mundo maya. Entonces es ese otro espacio, ese otro tiempo, donde cosas que el hombre no tiene muy a su alcance suceden, ¿sí? Es el tiempo del sueño, es el tiempo de los animales nocturnos, es el tiempo de la parte femenina del cosmos, de las energías o de las potencias del inframundo salen a la Tierra, y entonces la noche en sí misma es también algo sagrado. Entonces, ¿qué mejor para representar a la noche que un animal vinculado con la parte terrestre y con el inframundo? Un animal también críptico, un animal crepuscular y nocturno, cuya piel se identifica con el manto estrellado de la noche, también muy poderoso. Tiene otro poder distinto al que sería el poder serpentino, ¿no? Como algunas veces he dicho, o sea, si uno va caminando por la selva y te cae encima un jaguar y te mata, bueno, pues no hay ninguna ciencia en el asunto, ¿no? Es un animal de quién sé cuántos kilos que tiene una fuerza en la quijada que se acabó. Una serpiente, vas caminando, te muerde y con 2 hoyitos en media hora estás viendo sangre muerto, ¿no? Entonces eso es un poder que, no se, que se percibe pero que no se entiende. Sin embargo, este otro también es un animal muy poderoso, como la noche misma. Y entonces, este sería el objeto simbólico relacionado con la noche. Tenemos una gran cantidad de representaciones simbólicas del jaguar en el mundo maya y en el mundo mesoamericano en general, ¿sí? Que vendrían a ser estas representaciones simbólicas que son el símbolo de la noche, que a su vez es el símbolo de lo poderoso, de lo oculto, de la fuerza, de lo caótico, del espacio no socializado por el hombre. Y hay también abstracciones simbólicas donde únicamente aparecen las cabezas del jaguar, la garra del jaguar, donde aparecen nada más las manchas del animal que nos recuerdan esta otra parte del universo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta vasija hecha para contener cacao, como lo indican los glifos, ¿sí? Con el asa con piel de jaguar, esta asa de piel de jaguar no es nada más un elemento decorativo, sino que se convierte en la parte misma de la vasija, indicándonos que el cacao es un elemento del inframundo, que es una bebida fría, que es una bebida asociada con este sector del cosmos, y además, si a esto le sumamos que la vasija fue encontrada en un entierro de un soberano, ¿no? Entonces es el alimento por excelencia de los gobernantes en su viaje al inframundo. Entonces, como ven, no es nada más los glifos los que nos dan todos los elementos, sino también esto que nosotros podríamos decir, este elemento decorativo del asa de la vasija, que además es precioso. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el dios del número 7, que no nada más tiene la barra y los 2 puntos indicando que es el numeral 7, sino además tiene la oreja de jaguar. Entonces, este día, este número, está vinculado al jaguar, está vinculado a la parte oscura del universo. Entonces, dando estas premisas de estos niveles de simbolización que existen no nada más en el arte maya, sino en todo el arte mesoamericano, podemos entonces aprender a leer una serie de imágenes cosmológicas, es decir, una serie de imágenes que se convierten en formas de la estructura del mundo. Así, dentro del pensamiento maya, sabemos que el mundo desde el punto de vista vertical, por decirlo de alguna forma, se compone de 13 pisos hacia arriba, 13 cielos y 9 inframundos, ¿sí? Con una plancha terrestre cuadrangular. De esta manera tenemos construcciones enteras que están vinculadas al cielo, que tienen 13 niveles, de los cuales, de donde desciende además esta serpiente, como todos sabemos, el castillo de Chichén, ¿sí? Y tenemos construcciones que se vinculan al inframundo, como el Templo de las Inscripciones en Palenque, que es claramente un edificio mortuorio, es claramente un sepulcro para Pacal, que está en el inframundo. Claro, a nivel arquitectónico es difícil hacer una pirámide invertida, ¿no? Entonces, pero es una pirámide de 9 niveles que está vinculándonos, que nos está llevando al inframundo. Entonces, mientras que el castillo de Chichén tiene 13 niveles porque es el cielo, y de él desciende además el sol, la serpiente emplumada que baja cada 21 de marzo hasta la tierra, igual tenemos este edificio de 9 plantas, simbolizando los 9 niveles del inframundo, en el último de los cuales descansa Pacal, ¿sí?
el gran soberano de Palenque, en una cripta abovedada, como ustedes saben, y cubriendo el sarcófago de piedra, la lápida, la famosa lápida del Templo de las Inscripciones, que en sí misma es otra imagen de la estructura del mundo. Entonces, tenemos como especie de eco, como de resonancia, estas imágenes de la estructura del mundo desde la ciudad misma, porque Palenque misma, toda entera, es una imagen del mundo, en donde tenemos el ámbito humano representado por el palacio. Quien haya estado en Palenque lo ubicará más o menos, el ámbito divino representado o ubicado en el templo, en los templos de las cruces, de la cruz, cruz floreada y del sol, y finalmente el ámbito del humano divinizado, que es el templo de las inscripciones, en donde el gobernante alcanza esta divinidad bajando al inframundo, es decir, muriendo para renacer luego, simbólicamente, como un personaje divinizado. Entonces tenemos la ciudad misma, el templo de las inscripciones en sí mismo y la misma lápida del templo de las inscripciones, en donde encontramos los distintos niveles del cosmos claramente señalados. O sea, estos tres niveles, inframundo, tierra y supramundo, claramente señalados. Entonces, en la parte inferior tenemos un mascarón descarnado representando al inframundo con huesos, ¿sí? Con huesos descarnados. Pacal, el gobernante, está descendiendo al inframundo, pero de él surge un árbol de la vida, un eje del mundo que estructura el universo, en cuya cima está posada un ave, ¿sí? Que representaría al supramundo. Y, por supuesto, las tres bandas alrededor de la imagen son bandas planetarias, bandas celestes, en donde tenemos símbolos de la luna, del cielo, de Venus, ¿sí? Es el cielo mismo que o sea, que está encuadrando la escena, y el inframundo a donde desciende el gobernante. Entonces, la misma lápida en sí misma es una imagen completa de la estructura del universo. Un inframundo acuático, un inframundo al que se puede bajar, entre comillas, por estos cenotes en la península de Yucatán, son entradas al inframundo por los manantiales, por los hormigueros o por la montaña sagrada, también como eje del mundo. Este inframundo, cuyo límite superior es la Tierra, que tiene también una imagen zoomorfa. Entonces, la Tierra es concebida como un gran monstruo, un monstruo terrestre, con rasgos de cocodrilo, con rasgos anfibios, con rasgos serpentinos también, y entonces el hombre camina sobre esta superficie de la Tierra, que es el dorso de este monstruo terrestre, y el vientre de este monstruo terrestre es el inframundo al que se accede por las enormes fauces del monstruo. Entonces, no nos debe sorprender que en la zona de los Chenes encontremos, por ejemplo, estos templos zoomorfos, estas portadas zoomorfas, que en realidad lo que están simulando son las fauces abiertas de este monstruo terrestre, con sus pupilas serpentinas en forma de voluta, con los dientes alrededor de la puerta, que es la fauce abierta, y que se extiende hacia adelante, ¿sí? Con la lengua, o sea, para estos ritos de iniciación de los soberanos, en donde entran al inframundo, es decir, mueren simbólicamente para renacer convertidos o cargados, bañados de sacralidad, o un arquetipo también de otras muchas religiones. A nivel del plano terrestre, entonces, sabemos que a nivel horizontal, por decirlo de alguna manera, el universo está dividido en 4 rumbos, que no necesariamente corresponden a los rumbos cardinales, pero bueno, son distintas orientaciones. Estos 4 rumbos, si lo vinculáramos exacto a los puntos cardinales, tendríamos el este con color rojo, el oeste con color negro, el sur con color amarillo y el norte con el color blanco. Y entonces estos 4 rumbos están señalados en la mayor parte de las ciudades, con estas plazas. Entonces esta forma cuadrangular, el 4 asociado, digamos, a lo estructurado, a lo ordenado, a lo humano, a lo lógico, ¿sí? Frente al universo caótico, que es el mundo ajeno a la ciudad misma.
Estos 4 rumbos están determinados por el rumbo del Sol. Los rumbos más importantes es el este y el oeste, ¿sí? Precisamente por seguir el rumbo del Sol, no es el norte y sur. En este sentido, como hemos dicho otras veces, los mayas están orientados, no norteados. Es decir, nosotros estamos norteados, porque o sea, en un universo donde el norte magnético es una entelequia, ¿no? Donde solamente en algunos lugares y en algunas épocas del año se puede ver la estrella polar, pues el norte en realidad es nada más la parte que se contrapone, ¿no?, a la parte este-oeste. Entonces, el mundo mesoamericano está orientado, ¿sí? Está orientado con respecto a la salida y la puesta del sol. De ahí entonces que el Sol se convierta en uno de los elementos fundamentales de rumbo en el universo, de estructura en el universo. De ahí entonces que sean fundamentales los observatorios, y de ahí entonces que la mayor parte de las ciudades mayas y de las estructuras más importantes de las ciudades mayas tengan esta orientación arqueoastronómica, y que los edificios sean marcadores de solsticios, de equinoccios, ¿sí?, marcadores de los rumbos del Sol. Entonces, vean, por ejemplo, en esta imagen de una estructura de Huachactún, más o menos a 30 kilómetros de Tikal, la estructura E7-Sub, pobre estructura, imagínense que se le pongan así, los arqueólogos ya ven que así esos nombres ponen. Entonces, la estructura, desde la cima de esta estructura, los 3 edificios que están enfrente son marcadores exactos de solsticios y de equinoccios, indicando la importancia del Sol y del rumbo del Sol en el universo. Entonces, esta plancha cuadrangular que se rige por la orientación del Sol, y estos rumbos verticales, inframundo, tierra y supramundo, que tienen un contacto entre ellos, no son 3 universos aislados, que tienen un contacto a través de ejes del mundo, de axis mundi, como por ejemplo la ceiba sagrada, que hunde sus raíces en el inframundo y cuya copa llega al cielo, y que es un canal de comunicación entre los distintos niveles cósmicos. Entonces, la ceiba, la montaña, el templo, se convierten en estos ejes del mundo en donde se puede transitar de un lado a otro. Por las ceibas, por estos árboles sagrados, transitan las energías frías del inframundo que suben al supramundo, y descienden las energías calientes del supramundo al inframundo. Entonces, estos ámbitos no son ámbitos inconexos, y los personajes o los elementos del inframundo pueden acceder en determinado momento, en determinada época del año, a otro nivel del cosmos. Y entonces también tenemos representaciones simbólicas, abstracciones simbólicas de estos árboles cósmicos a manera de cruces, ¿sí?, a manera de ejes del mundo, de cruces que están formadas además por serpientes bicéfalas. Aquí tenemos la parte transversal de la cruz, las cabezas de las serpientes, vean las fauces, el hocico abierto hacia arriba, el ojo, la escama supraocular, la barbilla de la serpiente. Por supuesto estamos hablando de abstracciones simbólicas. ¿Sí alcanzan a ver la cabeza? Si no, díganme, porque si no dicen que esto está inventando, pero lindo, pero bueno, son abstracciones simbólicas de imágenes serpentinas en donde, como veíamos, la serpiente es esta energía generadora de vida, ¿sí?, que le está dando vida al cosmos mismo. Y en la parte superior, un ave fantástica señalando entonces el espacio supraterrestre. Entonces tenemos otra imagen más de la estructura del mundo en el tablero de la Cruz de Palenque, que es este. Y como representaciones de árboles cósmicos, desde el preclásico superior en Izapa, tenemos estelas como estas, en donde, si ustedes se fijan, el personaje está parado sobre una plancha rectangular y está atando, que además el lazo es una serpiente, a un monstruo, a un cocodrilo árbol, cuyas fauces descienden al inframundo, y la copa llega al cielo en la que hay un árbol, y el cocodrilo, el monstruo, se convierte entonces en un árbol cósmico. El monstruo Imish, como dirían entre los nahuas, que además es el encargado de dar el inicio del tiempo. De la época colonial, en el momento de la conquista, en esta imagen de los papeles de los Xiu de Yucatán,
se recupera esta imagen del árbol cósmico, que además ya para ahora se convierte también en un árbol genealógico, que es en un árbol de linaje, un linaje asociado por supuesto a los gobernantes, y entonces tenemos a los gobernantes vinculados a este eje del mundo, a esta montaña sagrada, a este centro del universo, claro, donde no hay montañas las hacen, ¿sí? Entonces en la península de Yucatán tenemos imágenes como estas en Uxmal, donde el templo del adivino, en la parte superior tenemos un templo monstruo, ¿no? Un templo, una imagen del monstruo terrestre en la parte superior de la pirámide. Entonces esta imagen, en muchas ocasiones esta imagen del centro del mundo está vinculada, como les decía, a los linajes gobernantes, a los gobernantes mismos, que se convierten ellos mismos en árboles, como señalaba Linda Shirley en su obra esta de Forest of Kings, ¿no? La selva de reyes. Es una selva de reyes porque cada rey es un árbol, ¿no? Cada soberano es un árbol, es un eje del universo encargado de contactar a esta parte inframundana con la supramundana. Entonces son verdaderos postes, como las estelas de Copán, ¿no? Parados sobre una plancha cuadrangular y con un tocado espectacular, lleno de plumas, lleno de aves y demás. Son estos soberanos los encargados de estructurar el universo. Soberanos que viven en esta parte de las ciudades, de este mundo organizado, socializado por los hombres, que viven en estos recintos palaciegos, que son los que tienen, digamos que son los que estructuran la ciudad misma. Y estos soberanos que tienen a su cargo el devenir del mundo, que tienen a su cargo el orden del universo, y que esto se tiene que actualizar y reactualizar constantemente en ritos que se ejecutan dentro de estos espacios sagrados. Probablemente uno de los ritos más claros de todo esto sea el ritual del juego de pelota, en donde lo que se está simbolizando es la lucha entre el día, la noche, la oscuridad, la luz, el universo femenino, el universo masculino, el inframundo, el supramundo, y entonces los gobernantes descienden al inframundo. Siempre los juegos de pelota, si ustedes se fijan en cualquier ciudad, están hundidos, ¿sí? Porque están ubicados simbólicamente en la parte de abajo, en el inframundo, descienden al inframundo para jugar a la pelota desde el punto de vista ritual, ¿sí? Para mantener este orden del universo, este devenir temporal y cotidiano, que es fundamental para que la sociedad entera, la comunidad entera permanezca. Entonces tenemos los gobernantes jugando a la pelota, ¿sí? En todas esta serie de inscripciones tenemos, claro, los nombres de los soberanos, qué están haciendo y demás, ¿sí? Jugando a la pelota para mantener este orden universal. Un orden que se ve claramente reflejado en los espacios urbanos, ¿sí? Como en Palenque, en Tikal, ¿sí? Pero que se contrapone a estos espacios ajenos, a lo que está más allá de la frontera, a lo que está por este espacio no socializado por el hombre, y por lo tanto muchas veces para ir de un lugar a otro, no nada más de una ciudad a otra, sino de una parte, de una zona central o de una parte, de un espacio sagrado de una ciudad a otra, los mayas construyen, sobre todo en la península de Yucatán, los sacpeó, los caminos blancos, ¿sí? Los apés, ¿sí? Sacpeó en maya, camino blanco, que son caminos levantados, estucados, que recorren la selva, que ligan una parte de la ciudad con la otra, ¿sí? Como en la Abná, es un camino levantado a veces hasta 1 metro de altura, y además totalmente estucados. Se han hecho excavaciones en la península de Yucatán y se han encontrado una infinidad de sacbés. Por ejemplo, el sacbé que va de Cobá a Yaxuná tiene 115 kilómetros, es un camino de 115 kilómetros, ¿sí? Que va de una ciudad a otra, pero dentro de una misma ciudad, por ejemplo en Cobá, tenemos todos esos sacbés que lo recorren, sacbeo que lo recorren. Claro que está toda la explicación práctica de los caminos, ¿no? Y por supuesto que en estos caminos hay toda una serie de tráfico, de comercio y demás. Sin embargo, si nada más fuera esta cuestión eminentemente pragmática,
no tendríamos, al principiar un camino, o sea, no tendríamos dentro de una misma ciudad, por ejemplo, en Labna, para ir del palacio a la parte, digamos, del mirador que se llama, no tendríamos un camino, esta naturaleza, pues ¿qué van a comerciar los del palacio con los del mirador realmente? Entonces, y por otro lado, vean por ejemplo el camino, el Sacbé, que va en Chichén, de la plaza central al cenote, el cenote sagrado de Chichén Itzá. El Sacbé de Chivilchaltún, por ejemplo, y no tendríamos entonces esta serie de Sacbés, ¿no?, recorriendo dentro de estas mismas ciudades y sitios que no están conectando a una ciudad con otra, sino a un espacio sagrado con otro. Actualmente en Maya a la Vía Láctea se le llama el Sacbé, es el Sacbé del cielo. La Vía Láctea es el camino blanco que recorre el cielo. Entonces, así como en el manto estrellado de la noche podemos distinguir un camino blanco que recorre el cielo, en las selvas mayas de la península de Yucatán tenemos estos caminos blancos que enlazan a una ciudad con otra, que enlazan a un espacio sagrado con otro y que están marcados por estos arcos, estos arcos ajenos a cualquier construcción que delimitan un espacio sagrado de otro. Arcos a veces más elaborados, arcos mucho más sencillos y que nos están hablando de espacios rituales, como los nichos que tenemos a las orillas, por ejemplo, del arco de Labna. De igual manera, en estos Sacbeot tenemos paradas ocasionales, ¿sí?, en donde el Sacbé se eleva. Hay edificios asociados a estos Sacbés a lo largo de todo su recorrido, y entonces estos Sacbeot están funcionando como cuerdas, como enlace para amarrar, digamos, un espacio sagrado con otro. Son una representación simbólica de estos lazos, de estas cuerdas, que están claramente representadas en imágenes mayas a todos niveles. O sea, el gobernante muchas veces lleva cuerdas. En un principio se decía que eran prisioneros, pero hay otra serie de imágenes donde no hay ningún prisionero. O sea, este señor de aquí con una cuerda atada al cuello, con todos sus atributos de poder, el tocado, las orejeras y demás, no es un prisionero, ¿sí? De la misma manera que esta imagen de las cuerdas en el inframundo, en esta vasija, tampoco nos están hablando de prisioneros. Entonces, es cierto, hay algunos prisioneros atados en otras representaciones, pero hay muchos otros donde el gobernante, si lleva estas cuerdas, de la misma manera que las selvas enteras están atadas, están enlazadas y que están formando estos caminos, están consolidando estas vías de acceso entre un universo sagrado y otro. La cuerda vincula de la misma manera que el árbol al soberano con estos mismos niveles cósmicos, y de esta forma el soberano es en sí mismo un poste, un ordenador del universo, no es nada más digamos, un personaje mundano, sino que se convierte por todas esta serie de características en un ser sagrado de su comunidad. Muchas gracias. Gracias a la doctora Valverde por su presentación, y a continuación le damos la palabra al doctor Roberto Sánchez Valencia. Me gustaría, le damos la palabra al doctor Roberto Sánchez Valencia. Me gustaría dar una presentación acerca de su trayectoria. El doctor Roberto Sánchez Valencia cursó sus estudios de licenciatura en Historia en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en donde también obtuvo los grados de especialista en Antigüedad Clásica y maestro en Cultura Grecorromana. Poco más tarde, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, recibió el grado de doctor en Historia con mención honorífica, así como la medalla Antonio Caso. El doctor Sánchez Valencia es profesor definitivo en las materias de Historia de Grecia e Historia de Grecia y Roma en la Facultad de Estudios Superiores Acatán.
Actualmente es profesor de tiempo completo del Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde imparte los cursos de Historia de Grecia 1 y 2, Historia de Roma 1 y 2, Arte Romano y temas selectos de la tradición clásica. El doctor Sánchez Valencia ha impartido una gran cantidad de conferencias sobre la religiosidad de los pueblos de la antigüedad en instituciones